de medición de ángulos horizontales. Voy a poner sobre el producto que va a ser complementado con la medición de distancias con la cinta métrica, que obviamente va a referir a realizar el trabajo de campo que ya estamos acostumbrados a realizar. Posteriormente vamos a calcular coordenadas geográficas en función de datos. Vamos a identificar los errores en el relevamiento de datos. Bueno, básicamente lo que vamos a realizar dentro de este capítulo que refiere al levantamiento topográfico con teodolito y cinta métrica es en la primera parte conocer este instrumento en base a su funcionamiento para poder identificar obviamente cómo se va a realizar posteriormente el trabajo de campo, que dentro de lo nuevo que veríamos en base a lo que ya hemos estudiado anteriormente va a ser el procedimiento de medición de ángulos horizontales. Hemos hecho medición de ángulos horizontales con brújula en el anterior capítulo, pero habíamos identificado que no era un instrumento preciso ni bastante refinado en base a la captura de datos y que nos podían arrojar errores, como en el levantamiento de distancias, de igual manera con la cinta métrica. Entonces, ahora estamos haciendo un procedimiento que es un tanto más preciso a los que hemos ido viendo anteriormente, es decir, al tener mayor precisión nos puede servir para realizar diferentes tipos de trabajos ya con mucha exactitud y que nos permitan a nosotros tomar decisiones en la etapa de proyección de cualquier proyecto de ingeniería, ¿no? Entonces, tras realizar nosotros la medición de ángulos horizontales, obviamente como indica el procedimiento, vamos a realizar la captura de distancias, en este caso con la cinta métrica. Es decir, como hemos analizado dentro del capítulo anterior, vamos a medir ángulos horizontales en referencia al norte magnético. ¿Ya? Entonces vamos a identificar un norte y vamos a empezar a medir nosotros nuestros ángulos horizontales. Posteriormente vamos a tener la medición de distancias que nos van a llevar a un procedimiento un tanto similar a lo que hemos visto con el uso de la brújula, pero que es mucho más preciso y refinado. ¿Cuál va a ser la diferencia dentro de todo el procedimiento de cálculo posteriormente que refiere ya al trabajo de gabinete? Cuando nosotros teníamos distancias y teníamos ángulos, llevábamos estos datos y básicamente lo que hacíamos era tratar un polígono, una poligonal, un polígono base. En base a los datos íbamos a calcular nosotros los ángulos internos del mismo, teníamos referencias de distancias y como procedimiento regular dentro de la topografía habíamos indicado de que vamos a tratar de simplificar lo más que podamos las figuras geométricas que tengamos en las mediciones, es decir, reducirnos a triángulos
identificábamos algunas condiciones y empezábamos a trasladar los ángulos o ver la manera más conveniente de resolver el bosquejo que se nos dio dentro del levantamiento topográfico, que básicamente era traducir esos datos en función a ángulos y longitudes. Sin embargo, ahora vamos a ingresar ya dentro del trabajo lo que nosotros hemos conocido en el transcurso de estas clases como BM. ¿Se acuerdan que hemos hablado del BM? Del benchmark, que básicamente era una plaqueta que les habíamos indicado que podían buscar igual dentro de la misma ciudad universitaria, que en distintos lugares de la ciudad se encuentran identificados, que básicamente dentro de la información que nos interesa se debe encontrar en la misma información geográfica referida a las coordenadas, obviamente identificadas con norte, este, y adicionalmente la elevación del punto. Es decir, que nosotros vamos a realizar el procedimiento similar a lo que hemos ido viendo anteriormente, que lo vamos a complementar a este capítulo, que se va a referir a la poligonación. Es decir, vamos a tener nuestro polígono base de diferentes lados, ¿no? De diferente cantidad de lados. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, 8, 10, 12, lo que necesitemos nosotros generar en base a la traslación de datos. Y en ese sentido es de que, adicionalmente a todos los datos que vamos a tener, que corresponden obviamente a nuestros ángulos horizontales y a nuestras distancias conocidas, que posteriormente nos van a pedir dentro de la solución para poder realizar una simplificación inicialmente en triángulos, con la diferencia de que ahora por lo menos uno de estos puntos, cuando se trate de un polígono, como pueden observar cerrado, que básicamente es una figura cerrada, puede ser un pentágono, va a corresponder en uno de los puntos, que puede ser el punto 1, ya a tener datos referidos a norte, este y elevación conocidos. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a realizar en el cálculo de coordenadas geográficas, va a ser trasladar en función a estos dos datos, que viene a ser la distancia y los ángulos horizontales, el cálculo posteriormente en los diferentes puntos del norte, el este y elevación, es decir, en nuestro punto 2, en nuestro punto 3, punto 4 y punto 5, aparte de tener los datos obviamente de medición, que son las distancias directas que mediríamos con la cinta métrica y los ángulos que vayamos a encontrar obviamente en función a nuestro norte magnético, vamos a lograr trasladar en base a este punto conocido en norte y este y elevación, el norte, este y elevación en los diferentes puntos que van a corresponder posteriormente a identificarse como norte, obviamente en el punto 2, este en el punto 2, elevación en el punto 2, y posteriormente vamos a realizar el traslado a los diferentes puntos. Norte en el punto 3, este en el punto 3, elevación en el punto 3, y que secuencialmente nos van a permitir llegar al mismo punto como un control. Es decir, vamos a hacer el cierre de todas las coordenadas y se supone que posteriormente al calcular el punto 5 y volviendo al punto 1 vamos a encontrar las mismas coordenadas. Característica de un polígono cerrado, obviamente de figura cerrada, que lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo, que es la poligonación. ¿Ya? Como habíamos indicado, no siempre vamos a tener la característica ideal de que nuestro polígono base en el cual nosotros vamos a realizar el levantamiento principal
y posteriormente la toma de datos de algunos detalles que necesitamos nosotros dentro del trabajo topográfico, va a tener esta configuración de que sea un polígono cerrado de figura cerrada. Puede ser que tengamos un polígono abierto, en teoría, es decir, tengamos poligonación abierta. En ese caso, para poder cruzar la información, lo más aconsejable es que podamos tener las coordenadas del punto de inicio y de igual forma, si es una figura abierta, tener las coordenadas del punto de llegada. ¿Me explico? Un polígono base no solamente va a poder ser con esta configuración cerrada, puede tener una figura caprichosa debido a la visualización que debemos tener a los distintos puntos, y de igual manera vamos a necesitar un punto conocido al inicio, pero al no poder realizar el traslado de los datos, sería interesante tener un punto al finalizar nuestra poligonal que de igual manera nos arroje datos conocidos en norte, este y elevación. Casi nunca ocurre. Es por eso de que debemos tener el cuidado necesario en realizar el trabajo topográfico, y es por eso que posteriormente vamos a aprender a identificar los errores en el relevamiento de datos. Es decir, nosotros vamos a trabajar de igual manera como en los otros casos, dejando estacas que son puntos provisionales dentro del trabajo que vamos a realizar, y estas estacas por lo general tienen un alineamiento que puede variar en función al tiempo, puede tener variaciones, como hemos indicado también en el tema de la medición y otras situaciones como en los levantamientos anteriores, que nos van a permitir también tener distintos errores. De igual manera, el teodolito, si es que no se encuentra calibrado, recuerdan como en la cinta métrica, que teníamos de un material, de otro material, que si no aplicábamos la tensión necesaria se deformaba. Si no está bien calibrado el teodolito, bueno, la estación total, ahora que es más común, nos va a llevar también a generar errores. Generar errores en el cálculo, obviamente, en la medición de ángulos horizontales, que pueden llevar posteriormente a generar errores dentro del cálculo de ángulos internos de nuestro polígono cerrado, que sabemos ya cómo identificarlo, cómo verificarlo con los ángulos internos, pero que no solamente en este procedimiento van a tener errores en lo que se refiere al cálculo de ángulos horizontales, sino también puede haber errores posteriormente en la verificación de las distancias que hayamos calculado. ¿Por qué? Estamos utilizando la cinta métrica. ¿No ven? Es por eso de que posteriormente, con el mismo teodolito, vamos a identificar una metodología de trabajo que es la taquimetría, que nos permite ser mucho más precisos en función a la medición de distancias. Entonces vamos a aprender a identificar los errores en el relevamiento de datos, y como ya tenemos errores, necesariamente debemos corregirlos posteriormente. Es decir, al ser un trabajo más fino y más preciso, obviamente que nuestros márgenes de tolerancia van a ser menores. Cuando hablábamos de levantamientos con cinta métrica y brújula, obviamente eran aceptables nuestros márgenes de tolerancia. Teníamos mayor opción de poder equivocarnos, llamémoslo en ese sentido, porque podíamos realizar un trabajo no tan fino porque era lo que se requería. En este caso, al tener este equipo más especializado, los errores deben ser corregidos. Y tal como hemos indicado en la anterior clase, la fase inicial en la cual nosotros deberíamos realizar la corrección es en función a nuestro polígono base. Es decir, si nuestro polígono no va a tener error posteriormente, como vamos a calcular coordenadas de manera adicional, ya no es tan fácil como veíamos antes. Agarrábamos, identificábamos que teníamos fallas en ángulos horizontales y decíamos, es una figura de 4 lados, tiene que darme internamente 360 grados. Pero me falta, por decir algo, 3 minutos. Entonces los 3 minutos los iba a compensar, ¿no ven? Eso es lo que decíamos dentro de términos prácticos. En este caso, lo que va a ocurrir es de que no va a haber la posibilidad de generar un procedimiento tan simple, ya que adicionalmente a los errores que tenemos en distancia y ángulos horizontales, estamos aumentando el cálculo de coordenadas. Es decir,
con los detalles, con los puntos de la poligonal, si lo trabajamos en conjunto, va a ser una planilla bastante grande y que nos puede llevar a cometer mayores errores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar de a poco? Inicialmente, como en el trabajo de campo, vamos a realizar una planilla para el polígono base, posteriormente una planilla para los detalles que vamos a realizar en el relevamiento. Mejor tratarlo de igual manera por separado. Al polígono base le corregimos en función a sus ángulos internos y otras situaciones de verificación, que en este caso ya vendrían a ser las coordenadas. Cuestión de que nuestro polígono base ya no tenga error. Y posteriormente los errores que identifiquemos ya van a ser menores en función a las distancias y ángulos horizontales que podamos haber realizado dentro de la medición y captura de datos de los diferentes detalles, postes, árboles, caminos y otras situaciones. Entonces, básicamente es eso lo que vamos a estudiar en este capítulo. Si se dan cuenta, de a poco vamos a ir ingresando al capítulo número 6, que viene a ser la poligonación. ¿Por qué? Este procedimiento de igual manera necesita un polígono base para trabajar dentro de los levantamientos topográficos. No simplemente vamos a hablar ya de un polígono cerrado de figura cerrada, sino como vamos a necesitar realizar posteriormente el cálculo de coordenadas, ya vamos a ir viendo también algunos polígonos, unos polígonos que vienen a ser abiertos, es decir, la poligonación abierta, que posteriormente en el capítulo 6 lo vamos a complementar ya dentro de algunas consideraciones finales que nos van a referir el grado de precisión o finalmente los procedimientos de verificación si es que se ha realizado el trabajo de manera adecuada. Recuerdan en algún caso que habíamos dicho cuando teníamos el levantamiento simplemente con la cinta métrica de que correspondía en el mejor de los casos hacer un tratamiento de medición tanto de ida y de vuelta. Cuando tenemos poligonación abierta, bueno, dentro de los procedimientos de taquimetría, es conveniente realizar también una medición de ida y vuelta. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo en el capítulo siguiente, ¿ya? Bueno, entonces en función a todo esto que hemos visto, hablaremos inicialmente de lo que viene a ser el teodolito como instrumento y su funcionamiento. Como ya habíamos hablado anteriormente, de igual manera ha habido un grupo dentro de los compañeros que ha logrado explicar a este instrumento en base a su funcionamiento y particularmente dentro de lo que corresponde el levantamiento de datos con este instrumento. Es necesario identificar el mismo, que básicamente viene a ser muy similar al instrumento que vamos a ver ahora. El instrumento que vamos a ver ahora es una estación total, que es muy similar al teodolito, obviamente que es mucho más refinado en base a los procedimientos que vamos a conocer, pero tiene muchos componentes similares en base a lo que nosotros hemos podido identificar como un instrumento básico. Si se dan cuenta, este instrumento tiene la posibilidad de girar horizontalmente 360 grados. Es como una brújula, ¿verdad? Gira a los 360 grados. Adicionalmente, también tiene la posibilidad de moverse verticalmente, ¿no? Para poder capturar posteriormente los ángulos verticales. Entonces, esta libertad que tiene dentro del teodolito permite realizar la medición de ángulos horizontales en función al norte. Es decir, identificar un norte y posteriormente realizar la medición de los ángulos en función a ese direccionamiento.
por decir algo, que aquella esquina, aquel vértice de la construcción es el norte, identifico ese norte como punto base, y la diferencia entre la estación total y el teodolito es de que el teodolito tiene, no de manera digital como en el caso de la estación total, la graduación respectiva de los ángulos que vamos a medir. Es decir, recuerdan que cuando habíamos hablado de la brújula, hemos identificado dos nuevas terminologías, y bueno, básicamente la más importante, que refería a esta escala graduada que la habíamos llamado limbo, es decir, los 360 grados marcados lo denominamos limbo. De igual manera, el teodolito tiene su limbo graduado, es decir, tiene los 360 grados registrados en el giro que tiene. Entonces, en ese sentido, es de que cuando nosotros llegamos a identificar un norte, obviamente que ese va a ser nuestro punto cero. Y a partir de ese punto vamos a medir nosotros los grados, minutos y segundos respectivos para la medición de ángulos horizontales. ¿Ok? Entonces, marcamos nosotros el cero y medimos los ángulos horizontales, y ese es el dato inicial que nosotros vamos a capturar dentro del procedimiento de trabajo de campo. Ángulos. Hay distintas escalas de medición para los grados, minutos y segundos. Se trabaja en ohms y otras circunstancias que de manera gráfica la siguiente semana voy a traer un proyecto, bueno, la subsiguiente, porque la siguiente tenemos examen, y vamos a identificar los diferentes tipos de teodolitos que nos van a permitir a nosotros realizar los trabajos dentro del gabinete de topografía, que pueden variarse, como les decía, en el mejor de los casos, directamente la captura de los datos en minutos y segundos, inclusive con mayor precisión en los segundos, ya inclusive con decimal. Pero hay otros que vienen en nonos, que tienen un tratamiento como en los... Han conocido en física 2 el vernier, ¿verdad? Ese instrumento de medición de distancias, de pequeñas distancias. Entonces, ¿qué ocurría? De que para que ustedes puedan asumir directamente cuál era la medición precisa, tenían que hallar coincidencias, ¿verdad?, en la alineación de las diferentes escalas de medición. Lo mismo ocurre con los teodolitos antiguos. Tiene que alinear de manera correcta para que nosotros podamos identificar los minutos, los segundos. Hay otros más antiguos, como los teodolitos cañón, que tienen pues su precisión mucho menor, ¿no? O sea, ni siquiera llega al segundo, solamente lo más preciso que se puede trabajar en ese caso es al minuto. Entonces, muy adicionalmente de la medición que se pueda realizar de ángulos horizontales, nosotros debemos realizar de igual forma dentro del registro de nuestra planilla de campo la captura de distancias. Y dentro de la captura de distancias no solamente vamos a hablar de las distancias directas que podamos identificar de los lados del polígono con la cinta métrica. Si pueden observar, en el teodolito también de manera similar, justamente a la altura del lente, que en este caso viene a ser como un pequeño telescopio para identificar puntos, tiene una marca, ¿no?, que identifica justamente el eje horizontal y vertical, acá, ¿no?, horizontal y vertical. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que yo las mediciones que voy a realizar, obviamente las tengo que tomar en cuenta a este eje, ¿no? Entonces, como voy a realizar la medición de distancias a este eje, adicionalmente de tener la distancia directa de punto a punto, la medición directa de punto a punto, tengo que registrar la altura de mi instrumento, la altura de mi teodolito. Si se imaginan a este instrumento montado sobre el trípode respectivo, obviamente el cuidado que debo tener es de que yo fácilmente pueda realizar la visualización a través de la mira y finalmente pueda generar en ese sentido, de manera mucho más fácil, la medición en base al instrumentador o el operador que va a realizar todo el trabajo topográfico. Es decir, esta altura de instrumento variará en función a quién va a utilizar y va a realizar las mediciones con el equipo.
Es decir, podrá ser 1,60, 1,65, 1,70, 1,68, va a variar. Entonces eso va a venir en función a este eje que tenemos marcado en los equipos. Si lo ponemos muy bajo, no van a poder realizar ustedes la medición de manera adecuada. Y se trata de un equipo sensible, que al menor movimiento va a variar pues, la ubicación del punto base que tenemos. Entonces, en ese sentido, lo adecuado es colocarlo en base a esa ergonometría y va a costar a un principio poder realizar el trabajo de alineamiento. ¿Por qué? La estación total, al igual que el teodolito, tiene diferentes niveles. Miren, aquí tienen un nivel horizontal, que no es conocido ya como ojo de pollo, seguramente. ¿Lo ven? Entonces, este nivel horizontal a nosotros nos da la posibilidad de que lleguemos a verificar de que horizontalmente estamos trabajando con un equipo nivelado. Si cometemos un error en la instalación del equipo, obviamente de que posteriormente en el relevamiento de datos vamos a tener también errores, ¿no? Porque nuestros ángulos horizontales no van a ser medidos de la manera adecuada. Entonces, el primer paso dentro del uso del teodolito es poder realizar la instalación de manera correcta. Este equipo se monta sobre un trípode y tiene que estar perfectamente horizontal para poder realizar la medición precisa. Es por eso de que para identificar el punto, en la parte inferior se va a colocar una plomada. Una plomada que nos va a permitir a nosotros identificar exactamente el punto en el cual nosotros vayamos a realizar la medición, ¿no? Si identificamos un punto precisamente, la plomada tiene que indicar el punto a partir del cual vamos a medir. Puede ser el punto 1 que tiene las coordenadas y posteriormente realizar lo propio en el punto 2, punto 3, punto 4 y 5. Los instrumentos como la estación total, a pesar de que tienen la plomada para verificación, ya tienen un láser de igual manera que nos permite identificar de manera más fácil si el alineamiento en el cual estamos instalando nuestro instrumento es precisamente sobre el punto en el cual nosotros tenemos registrados datos o posteriormente nos vamos a encontrar. Posterior a realizar la instalación y jugar con las patas del trípode para poder encontrar el punto de manera precisa, hacemos el soporte inicialmente de esta situación, verificando nuestro nivel horizontal, cuestión de que se encuentre lo más horizontal posible en esta primera fase de nivelación. Si se dan cuenta, este instrumento, al igual que el teodolito, tiene en esta parte 3 tornillos de nivelación horizontal, que obviamente tras una nivelación en grueso nos van a permitir a nosotros poder realizar la nivelación precisa. Es decir, siempre voy a trabajar con los tornillos de nivelación en pares. Muevo los tornillos de nivelación hacia afuera y hacia adentro para que mi equipo pueda subir y bajar de manera bastante delicada, llamémoslo de ese modo. Pero dentro de este proceso de nivelación, yo tengo que realizar, en el sentido de alineación de las 3 partes que tiene la base de mi teodolito, el movimiento con los tornillos, para finalmente llegar a calibrar mi nivel horizontal en cualquier posición en los 360 grados. En algunos casos realizamos un procedimiento engañoso en el cual hemos hecho la nivelación en grueso, pasamos a la nivelación precisa, logramos alinear en función a nuestros niveles en este punto, pero ya no hemos verificado en el resto de los giros. Y ocurre en muchos casos de que sí hay variación. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? En cada una de las posiciones realizar el movimiento de los tornillos para que de esa manera, con los tornillos de nivelación, nosotros podamos ya tener nuestro instrumento totalmente horizontal. Posteriormente a tener ya
nuestro equipo instalado y nivelado, lo que posteriormente vamos a realizar es obviamente la medición de ángulos horizontales. Para la medición de ángulos horizontales, obviamente de que vamos a realizar el tratamiento, como lo hemos visto, con nuestro instrumento anterior que era la brújula, pero sin embargo este instrumento ya se trata de un instrumento de precisión. Por tanto, adicionalmente vamos a utilizar lo que ya hemos visto también que son los jalones, para poder identificar de manera adecuada los puntos y también tener alguna referencia visual de identificar con mayor facilidad, obviamente, la visual que vamos a tener hacia esos objetivos que vamos a encontrar como puntos de poligonal, detalles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? De que como habíamos identificado, nosotros vamos a tener el norte definido y empezamos a mover de manera horizontal hasta identificar otro punto, que puede ser el vértice de aquella otra columna. Entonces, ¿qué ocurre? En la parte superior, yo tengo acá la posibilidad de poder direccionar de manera gruesa hacia el punto. Es decir, acá también se tiene como en esta figura que hemos visto acá, identificados obviamente en un punto de manera precisa la visual. Entonces puedo yo encontrar aquel punto. ¿Y qué ocurre? Al tratarse de un instrumento de mayor precisión, tengo tornillos tangenciales, tanto de movimiento horizontal como de movimiento vertical. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Posteriormente realizar movimientos precisos y pequeños. Es decir, de manera gruesa capturo la ubicación del vértice de la columna y ya teniendo, obviamente que ahí se va a encontrar mi jalón, identificado el punto, puedo hacer la sujeción en función al tornillo tangencial de movimiento horizontal. Este tornillo lo que a mí me va a permitir es lograr paralizar el movimiento horizontal de mi equipo. Lo mismo ocurre con el teodolito. Antes tenía la libertad de poder mover los 360 grados sin ningún tipo de problema. ¿Qué ocurre cuando ajusto el tornillo tangencial de movimiento horizontal? Ya no puedo mover libremente. Está sujeto para que yo pueda posteriormente, si se dan cuenta en base a la configuración de este tornillo, internamente tiene uno y externamente tiene otro que rota de igual manera. Entonces, yo hago la sujeción con el interior y ahí ya no puedo mover horizontalmente mi teodolito. Pero sí puedo hacer movimientos bastante delicados para poder, como les decía, yo tengo de igual manera acá registrado la identificación del punto y de esa manera yo puedo hacer los movimientos, cuestión de que justamente alinee a mi jalón que tengo allá, ¿no? O sea, hago movimientos pequeños y puedo identificar de manera precisa el punto en el cual voy a realizar la medición de ángulos. Lo propio ocurre con el teodolito de igual forma cuando tenga posteriormente que realizar la medición de ángulos verticales. Este equipo tiene la posibilidad de realizar un giro total, que es un giro completo, pero posteriormente, cuando ustedes estén con alguno de los equipos, que obviamente son teodolitos, van a encontrar de que algunos solamente pueden rotar la mitad. O sea, no pueden hacer un movimiento completo. Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros distintos tipos de teodolitos que pueden ser repetidores, reiteradores, y vamos a identificar ahí la diferencia de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? De que de igual manera tiene la libertad de moverse sin mucha complicación. Sin embargo, en algún momento cuando yo capture de igual forma ángulos verticales, porque ya con este movimiento puedo identificar ángulos verticales, tengo obviamente una
un horizonte que es el 0, puedo mover hacia arriba fácilmente se identifican hasta los 90 grados de manera fácil, sencilla, y lo propio hacia abajo, con la característica de que los ángulos verticales, si los mido hacia arriba, van a ser positivos, y si los mido hacia abajo van a ser negativos. Entonces, al tener yo identificado el punto, de igual manera voy a utilizar el tornillo tangencial, pero del movimiento vertical, para poder realizar la sujeción. Y si se dan cuenta, ya no puedo mover con la misma libertad. Y de igual manera, con el tornillo de precisión, puedo hacer el movimiento para poder identificar exactamente el punto. Entonces, este equipo, a diferencia de lo que viene a ser el teodolito, es que, como nos han explicado al inicio, tiene una pantalla en la cual nosotros de manera mucho más fácil ya podemos registrar los distintos puntos de medición. Es decir, dentro del procedimiento regular, lo que nosotros vamos a realizar es obviamente la captura de datos en una planilla de registro de datos, como lo hemos ido haciendo anteriormente, pero la diferencia de este equipo es de que ya directamente tiene un computador en este sector que nos permite el almacenamiento de nuestros datos. Y es mucho más fácil porque ya ni siquiera necesitamos nosotros registrar posteriormente distancias ni ángulos para poder encontrar coordenadas. Es decir, nos paramos en un punto, tenemos las coordenadas conocidas, ingresamos las coordenadas y ya nos lanza directamente los datos de las coordenadas de los otros puntos que vayamos a realizar. Es decir, todo este procedimiento que vamos a conocer con el teodolito lo realiza de manera automática, ¿no? Y bueno, tiene diferentes maneras de uso, es diferente a lo que vamos a realizar en el teodolito, porque lo complementamos con un jalón en el caso del teodolito cinta y posteriormente con una mira vertical o horizontal en lo que refiere a la taquimetría. Sin embargo, este equipo se complementa de igual manera con un jalón, pero que en la parte superior tiene un prisma. Un prisma que va a permitir de que nosotros realicemos la medición de distancias, ya que en lugar de tener una cinta métrica en este sector, directamente tiene un distanciómetro láser. Es decir, dispara las distancias y rebota del prisma para que vuelva la información al equipo. Es decir, nos captura las distancias de manera directa. Por lo cual, de igual manera, vamos a identificar la altura del instrumento, la altura del punto, y adicionalmente vamos a ver la altura del prisma. Con esos datos no vamos a identificar una distancia inclinada, sino vamos a tener distancias horizontales y distancias verticales. Que en el tratamiento de triángulos es mucho más rápido y fácil. Tenemos ángulos verticales, ángulos horizontales, y nos permite encontrar directamente las coordenadas y posteriormente la elevación. Entonces, ¿ustedes creen que para poder encontrar el norte y el este en cada uno de los puntos es necesario encontrar el ángulo horizontal y la distancia? ¿Solamente eso? O sea, si nos imaginamos de que tenemos dos puntos, punto 1 y punto 2, pero obviamente que entre este punto 1 y punto 2 el terreno casi nunca es regular. Tiene su relieve topográfico que nos da calificación en poder registrar los puntos. Entonces, en términos visuales un poco más objetivos, imagínense que este es el punto 1 y el punto 2. Voy a instalar mi equipo en el punto 1 para poder realizar la medición de datos en el punto 2. Obviamente mi relieve topográfico viene en esa situación. Tengo mi altura punto, que puede ser 0 en muchos casos, puede ser 50 centímetros, puede ser 40 centímetros. De igual manera al eje
como habíamos identificado, vamos a realizar la medición de mi altura de instrumento, pero que mi teodolito, al ser dividido de igual manera en 4 franjas, me puede permitir, en función a la captura de la distancia, realizar la medición, en teoría, de una distancia recta, pero si se dan cuenta es una distancia inclinada, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando yo haga la medición de ángulos, obviamente voy a tener un eje focal, pero que posteriormente de igual manera, con la amplitud que se tiene, se va a ir realizando la apertura del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en términos prácticos, en esta primera fase, solamente vamos a tomar este alineamiento. Ya cuando veamos la taquimetría, recién vamos a ver la parte del hilo superior y el hilo inferior. Pero al tener la medición de las distancias y de los ángulos de manera inclinada, lo que necesariamente yo debo registrar es obviamente mi distancia inclinada, que lo vamos a denominar la medición de la distancia, y mi ángulo, que si se dan cuenta también tiene algo de error, porque si yo quisiera realizar básicamente la medición de manera precisa en función de esta inclinación, mi jalón debería estar inclinado de igual manera, ¿no? Para que tenga una distancia horizontal medida real, no tuviera que tener este ángulo. Entonces, al registrar las distancias y los ángulos, yo lo que voy a tener es básicamente un triángulo. Bueno, puedes imaginarlo de la siguiente manera: un punto con coordenadas y otro punto con coordenadas. Que si me imagino de que aquí voy a tener, aunque mínimamente, a ver, lo cambiaremos esto. Punto 1, punto 2. De igual manera, un plano de comparación horizontal, en el cual esta es la distancia que yo voy a capturar dentro del uso del equipo y que me va a generar obviamente un ángulo, en este caso vertical, en la medición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que si yo tengo mis ángulos horizontales y esta distancia, es por eso de que no tengo que confundir ángulos horizontales y verticales. Al tratar esta distancia, necesariamente voy a generar yo una distancia horizontal ideal y una altura, una diferencia de nivel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que yo al tener las distancias, voy a poder realizar el traslado de mis coordenadas en función a los ángulos horizontales y distancias. Pero cuando ya hablo de elevación, básicamente vienen a ser desniveles, ya tengo que utilizar mis ángulos verticales. ¿Lo ven? Porque si no, no podría calcular elevaciones. ¿Se dan cuenta? Ángulos horizontales y las distancias inclinadas me van a permitir a mí trasladar simplemente las coordenadas de un punto a otro punto. Pero si ya quiero complementar mi trabajo con las respectivas elevaciones, necesariamente ya tengo que realizar la captura de ángulos verticales. ¿Y el teodolito puede medir ángulos verticales a comparación de la brújula? Sí puede. ¿No ven? Entonces, ¿qué hemos identificado? De que los ángulos verticales se van a medir a partir de este eje, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Entonces, ¿qué ocurre? Si por decir algo yo tengo una coordenada que me diga, por decir algo, norte 5000 metros, este 3000,
Generalmente cuando hablo de elevación, en Oruro, por ejemplo, casi siempre estamos oscilando en los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Para poder encontrar la elevación en el otro punto, tengo que jugar con esta diferencia de altura, con este H. Que si se dan cuenta y se imaginan que estoy con esta posición en el teodolito, obviamente, de que tengo aquí mi eje, los que están hacia arriba son positivos y los que están abajo son negativos. Entonces, si yo tengo aquí 3.700, obviamente en el punto 2 voy a tener 3.702, 3.703, otra medición mayor. Pero si es que tuviera el punto hacia abajo, será pues 3.698, un punto menor. ¿Por qué? Los ángulos verticales que voy a medir hacia abajo son negativos. Entonces, si nosotros vamos a realizar un cálculo posteriormente entre cálculo del norte, este y elevación en los diferentes puntos, no simplemente voy a aprender a realizar el procedimiento de medición de ángulos horizontales, sino también tengo que realizar un procedimiento de medición de ángulos verticales. Entonces el teodolito me sirve para medir ángulos horizontales y ángulos verticales a la vez. Es decir, a pesar de que tal vez en esta primera fase vamos a hacer más énfasis a las coordenadas del norte y este, también podemos calcular elevaciones. Y las elevaciones se calculan en función a la medición de ángulos verticales. Entonces, ¿para qué nos sirve el teodolito? Para medición de ángulos horizontales y verticales. Con la brújula solamente hacíamos medición de ángulos horizontales. Entonces, en ese sentido, es de que, como se dan cuenta, es un instrumento mucho más preciso que dentro de su utilización nos va a permitir realizar esa medición. Es por eso que les decía que en esta estación total, nosotros en este punto en el que me encuentro, puedo tener un GPS manual en el cual yo capturo como referencia algunos datos. Tengo mi norte, mi este y mi elevación. Inclusive en su celular usted se identifica ya las coordenadas, norte, este y elevación. Ingreso en la pantalla. Ingreso mis datos, hago la medición de mi ángulo y me arroja las nuevas coordenadas. Entonces, lo que hace el teodolito, la estación total, nosotros con el teodolito lo vamos a aprender a calcular en lo que se refiere al cálculo de coordenadas. ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta este punto? Bueno, entonces básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que registrar? Pregunta para ustedes. Notan, ahí tienen un láser en la parte inferior. Entonces, este láser ya evita con la estación total que esté utilizando, bueno, no necesariamente la plomada porque me alinea el punto. Si pueden observar acá en la pantalla, ya es más fácil para el alineamiento, claro, en este caso la nivelación horizontal, identificar de que el equipo se encuentra totalmente nivelado. Notan ahí cuando empiezo a mover aparece un puntito. Entonces lo que me va a identificar este punto es de que mi equipo, si se encuentra en la parte central, está perfectamente nivelado. Entonces es mucho más fácil porque cuando yo coloco los tornillos de nivelación, puedo empezar a moverlos hacia adentro y hacia afuera, y cuando llego a un punto aceptable, el equipo mismo me indica de que tengo que moverlos ya sea hacia adentro o hacia afuera.
¿Nota? Haya aparecido. Entonces me dicen las flechas que tengo que mover hacia afuera para nivelar. Y aquí horizontalmente, prácticamente ya llego a nivelarlo, pero verticalmente me falta todavía moverlo. Entonces, para que esté totalmente alineado, lo que les decía, igualito van a hacer en el teodolito, es mover en las tres posiciones, pero como no tienen la facilidad de identificarse en la pantalla, lo que ustedes tienen que cuidar es el nivel horizontal, ¿no? Entonces, el nivel horizontal bien definido, bien marcado en el centro, en las tres posiciones, va a permitir que tengan menos errores. ¿Ya? Dentro del trabajo del teodolito, como les decía, si tienen un enlace, en este caso la situación total, lo que ustedes tienen que identificar justamente en el punto va a ser con la ayuda de la plomada que hemos visto hace rato en el teodolito. Entonces, ¿qué ocurre? De que ustedes al colocar el instrumento en posición horizontal sobre su trípode, tienen que realizar el alineamiento preciso en función a este nivel horizontal que comunicar. Tiene que estar perfectamente nivelado. ¿Cuál es la diferencia de la estación total? Que tiene una pantalla que nos va a permitir a nosotros realizar el alineamiento de manera mucho más fácil. Observan ahí, ha aparecido el movimiento de los tornillos que debemos realizar en esta posición y justamente el alineamiento que voy a ir realizando en la parte central. Entonces, si se dan cuenta, dice que mueva hacia afuera los tornillos. Entonces, muevo hacia afuera ambos y se van nivelando. Puedo moverlos hacia adentro de igual manera. Cuestión de que tengan los dos checks, ¿no? Aparecen ahí los dos checks. Eso de la nivelación horizontal, pero en la vertical tengo un fallo. Entonces moveré para poder suspender un poco más el teodolito o bajar. ¿No? Entonces, yo tengo que realizar, por ejemplo, en las tres posiciones. Una, dos y tres. En las tres caras de la base. Lo mismo tengo que realizar en el curso de teodolito. Con la diferencia que tengo que tener esta pantalla que me ayuda. Sino, con el nivel horizontal, yo voy a jugar en la posición 1, posición 2, posición 3. Y mientras más horizontal se encuentre lo más al centro posible en el nivel horizontal, es decir, que el instrumento está instalado de manera adecuada. Entonces, si tengo bien instalado el instrumento, voy a cometer menos errores. En algunos casos, por apurarse y tratar de ganar el tiempo, realizan la nivelación, pero no la verifican en las tres posiciones, solamente en una, pero si se dan cuenta ya se tiene un error. Entonces, eso les va a permitir a ustedes no realizar nuevamente el proceso de edición. ¿Ok? Entonces, básicamente, dentro del uso de teodolito, como les decía, al igual que en este caso, van a ustedes registrar un punto. Aquí abajo en la pantalla que dice H, una aceleratura punto, que es variable. La puedo variar. Y acá en la parte inferior donde dice HZ, es la medición del ángulo horizontal. Como les dije, este tipo de igual manera trabaja en función de la programación. Entonces, nuestro teodolito de igual manera tiene este funcionamiento. Entonces, mientras yo vaya guiando el sistema, va variando el ángulo. Vamos a colocar. Ahí tengo más o menos el 0,4527. Entonces lo voy moviendo y más o menos girando a la misma posición y al un 180. Y si ya hizo el giro completo, me va a registrar cerca de 160 grados. Esa es la libertad que tiene el giro. Entonces me mide ángulos horizontales. El teodolito lo realiza de igual forma.
luego que me voy a quitar, como en este caso, acaba con el borrador. Entonces nosotros tenemos aquí una pequeña unidad en la cual vamos a identificar cómo está girando los 360 de manera horizontal. Eso lo vamos a ver de manera visual, siempre hacer un data para que podamos identificar los distintos tipos de mediciones en un de igual manera el mismo que tenemos las mediciones se tienen que identificar. Si se dan cuenta abajo, hay un B que se refiere al ángulo vertical. Se dan cuenta, se mueve de igual manera. Ahora está configurado de que es el y que mueva hacia abajo hacia 180 y que si realiza el giro hasta arriba tendrá 360. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo realizo el levantamiento topográfico? Simplemente controlo viene a ser el cero. Y voy a realizar la medición de ángulos verticales hacia arriba, positivos, y hacia abajo, negativos. Es por eso que cuando hemos dicho que nosotros queremos realizar la medición de ángulos horizontales y verticales, puedo realizarlo con este equipo y necesariamente, posteriormente, puedo calcular las elevaciones. ¿No? Básicamente, ese es el uso o el principio del uso del teorema. Al igual que en la estación total, que tengo aquí una graduación de 360 grados en función a lo hago con la diferencia de que es mucho más preciso que el movimiento horizontal. Acá yo puedo graduar el enfoque. Y de igual forma ustedes lo van a realizar en el teórico, ¿no? De manera más precisa y de manera más gruesa. Entonces, también van a encontrar ahí. Y para poder identificar el punto de manera bastante rápida, utilizamos de igual forma esta razón. ¿Ya? En una consulta no sé. Entonces, ¿cuál es el primer problema que van a encontrar cuando estén realizando el trabajo de esta medición? Primer problema. Y segundo, es no tratar de moverlo en la medición de ángulos horizontales. Identifican bien el punto porque posteriormente van a trasladar esto al punto 2 de nuestro polígono, al punto 3, al punto 4, al punto 5. ¿Y cómo vamos a identificarlo? Siempre con la plomada o el láser. ¿Ok? Mostrar este detalle más. Si observan en la pantalla, me identifica el punto en el cual yo voy a realizar la medición y también tengo la altura punto y la altura de instrumento que la voy a registrar, ¿no? Porque voy a trabajar con una determinada altura en base a la instalación. Si se dan cuenta, acá abajo tiene las letras HZ, que se refiere a la medición del ángulo horizontal, que en esta posición está casi en 160 grados, ¿notan? Y si yo lo voy moviendo, se va acumulando ese movimiento de giro. ¿No? Ahí tenía 160, por ahí hasta seguramente 180 y por ahí más o menos tengo 360 e inicio nuevamente en cero. ¿No ve? Entonces tengo la libertad de poder moverlo y para medir los ángulos de manera precisa, como habíamos dicho, puedo apretar este tornillo tangencial del movimiento horizontal y con el tornillo de precisión puedo empezar a realizar movimientos más pequeños. ¿Notan? Mueve de igual forma. Ahora, referido al ángulo vertical, de igual manera yo puedo realizar la medición en este caso de 360 grados, con la diferencia de que en este caso hacia arriba marco el cero. ¿Notan? Ahí estoy cerca al cero en lo que es el ángulo vertical. Eso quiere decir que si bajo hasta la parte inferior tengo los 180 grados y puedo hacer el giro completo, cuestión de que pueda medir
360 grados. ¿Cuál es la diferencia o qué ocurre con el teodolito? De que yo voy a tomar como referencia esta guía que habíamos identificado. Este es mi nivel, en teoría, 0. Entonces, cuando realice medición hacia arriba, ángulos verticales positivos. Cuando realice la medición de ángulos hacia abajo, ángulos verticales negativos. Es por eso que posteriormente, cuando hablo de desniveles, si es que va hacia arriba, van a ser alturas superiores al punto en el que me encuentro. Y si son hacia abajo, que son negativos, obviamente puntos con elevación menor a la que tengo registrada. Básicamente, ese es el principio de uso del teodolito. Medir los ángulos horizontales en función a este giro con el norte magnético y posteriormente complementarlos con distancias. La diferencia entre esto, ahorita no me va a medir porque está desnivelado, es de que esto tiene un láser que dispara hacia el prisma, rebota y captura la información de la distancia. ¿No? Entonces, esa es la diferencia, de igual forma, en este procedimiento del uso de la cinta métrica. ¿Alguna consulta o duda? Ya. Bueno, en este caso, entonces, ya estuviéramos nosotros cerrando. Lo primero que hemos planteado dentro de los objetivos de este capítulo, que refiere a conocer el teodolito y a su funcionamiento. Obviamente de que el teodolito es un poco más simple en función al manejo que vamos a realizar, pero tiene también su complejidad en la lectura de los ángulos horizontales. En este caso de la estación total es bastante fácil porque nosotros hemos colocado los datos, hemos empezado a mover, si se han dado cuenta, y nos marcaba ya grados, minutos y segundos. El teodolito, en función a su antigüedad, en función a su procedencia y algunas otras situaciones más, no siempre nos va a poder marcar de manera directa los grados, minutos y segundos. En muchos casos, como les decía, vamos a tener que realizar una medición en lo que se conoce como nodos. Entonces, en ese caso, nosotros adicionalmente vamos a tener en este sector la posibilidad de poder realizar la lectura de esos ángulos. Es decir, es como un pequeño telescopio de igual forma, en la cual, en función del movimiento, nosotros vamos a realizar la medición. Es decir, tenemos los grados registrados aquí en el limbo, que puede ser, por decir algo, 180 grados. Y aquí ya verificamos cuántos minutos y segundos se está realizando dentro del movimiento. Obviamente de que esto lo van a conocer mejor en función al instrumento que les toque para realizar su trabajo en trabajo de campo. Pero previamente, la siguiente clase voy a traer para mostrarles cuáles son las diferencias y cómo van a aprender ustedes a leer cuando ya estén realizando el trabajo de campo. Entonces, complementaríamos con eso esta parte del teodolito y su funcionamiento, y ya podríamos ver el procedimiento de medición de ángulos horizontales con este instrumento y la captura de datos dentro de una planilla que posteriormente, dentro de lo que refiere, y lo más importante, es poder realizar el cálculo de coordenadas y obviamente conocer cómo corregir esta planilla. ¿Ok? Entonces, ya estamos cerca a las 10 de la mañana, dejaremos la clase hasta este punto y la continuamos posteriormente, recordándoles de que el día lunes de la siguiente semana tenemos el primer examen parcial, con las características que hemos identificado en la anterior clase. Tenemos nosotros ya conocidos nuestros azimuts, nuestros rumbos, nuestras condiciones geométricas que nos permitan trasladar datos de uno a otro punto, ¿no? O sea, como hemos visto, teníamos, por decir algo, un solo azimut, pero teníamos ángulos horizontales, teníamos distancias y podíamos trasladar de punto a punto, reduciendo a triángulos nuestras, obviamente en función de los alineamientos, para encontrar los nuevos azimuts o rumbos, ¿no ve? Entonces, más o menos en base a eso va a ser el primer examen parcial. Más lo que hemos visto anteriormente, de que obviamente los triángulos tenemos que aprender a trabajarlos de manera adecuada. ¿Alguna consulta o duda del examen? Entonces, si no hay consultas o dudas, el día lunes nos veríamos para nuestro primer examen.
examen parcial. Van a ser 2 o 3 preguntas bastante sencillas y rápidas. Directo ahí.